El 25 de enero de 1964 se descubrió uno de los casos más terribles y jamás vistos en la historia de México, el caso de las Poquianchis. El día de hoy vamos a tocar un tema sensible para muchas personas que aún recuerdan lo ocurrido sobre estas famosas 4 hermanas que mantenían contra su voluntad a mujeres para trabajar en burdeles, para esclavizarlas y en ocasiones castigarlas cruelmente. Así que no se muevan de su lugar, amigos, porque comenzamos con este capítulo, las Poquianchis. Las Poquianchis. Nacidas en El Salto, Jalisco, las Poquianchis, de nombre Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, nacieron en una familia complicada, ya que su padre, de nombre Isidro, fue un policía del gobierno porfirista. Se dice que era alcohólico y que maltrataba a su familia. Además se dice que él las obligaba a las hermanas a presenciar la tortura que le proporcionaba a las personas que detenía él y algunas de las ejecuciones. Por otra parte, la madre de las hermanas, González Valenzuela, era una fanática religiosa que las castigaba muy seguido y las mantenía con miedo por sus estrictas reglas. Al poco tiempo sus padres murieron y les dejaron una herencia suficiente para aperturar una tienda de vinos y licores. Pero Delfina, quien era la más ingeniosa, les platicó la idea a sus hermanas de abrir un burdel, ya que ella había escuchado que eran negocios bastante rentables, por lo que el resto de las hermanas aceptaron, y con el dinero que sobraba de la herencia, y ahora el dinero que generaban con la tienda de licores, aperturaron un burdel en El Salto. Su estrategia era reclutar a mujeres jóvenes, no importara si eran menores de edad. Ellas llegaban a los pueblos y rancherías lejanas a la ciudad para convencer a las familias de que si les permitían llevarse a sus hijas a trabajar a la ciudad, no sin antes asegurarles una cantidad de dinero adelantado a las familias para cerrar ese trato y que vieran que era en serio la propuesta, a lo cual las familias aceptaban con el sueño de que sus hijas les iría muy bien en la ciudad y les mandarían a ellos el dinero suficiente también. Una vez que las chicas llegaban a la ciudad y las metían las Poquianchis a sus propiedades, ellas no tardaban en darse cuenta de que el lugar donde las pondrían a trabajar sería un burdel para satisfacer a los clientes que acudían a él. Además de venderlas, ellas les vendían todo: el jabón, la comida, la ropa y una renta del cuarto donde las tenían. Y todo eso iba con intereses, se los cobraban de su trabajo por lo que hacían. Tales intereses que terminaban siendo impagables, por lo cual sería un trabajo de por vida. En 1954, Delfina mudó el burdel a Lagos de Moreno para aprovechar las festividades de la feria anual de San Juan de los Lagos. Es así como nacería el Guadalajara de noche, que gracias a la complicidad del entonces alcalde en turno, concedió los permisos suficientes para que el burdel operara sin ninguna complicación, a cambio de favores. Las Poquianchis tenían muy claro el negocio. María Luisa se encargaría de las finanzas, Carmen de la cocina, y Delfina y María de Jesús se encargarían del reclutamiento de chicas. María de Jesús le propuso a Delfina abrir una sucursal en San Francisco del Rincón, Guanajuato, a lo que Delfina accedió, y aparte de darle del dinero suficiente para abrir la sucursal, le dio 2 de sus mejores mujeres para comenzar a trabajar. Para también abrir aquella sucursal, también tuvieron que sobornar a varios funcionarios y policías. De esta manera es como ellas protegían sus negocios. Era un negocio totalmente exitoso, visitado por varios gobernantes, actores, cantantes y otras celebridades de la época. El negocio seguía creciendo y ocupaban reclutar a más jóvenes, por lo que activaron un plan de reclutamiento más grande que la primera vez, a lo cual ahora el hijo de Delfina, Ramón Torres González, alias El Tepo, sería el encargado junto a otros hombres de ir a conseguir en los pueblos a estas nuevas jóvenes. El perfil que buscaban ellos eran jóvenes de 12 años en adelante. Si ellos las veían solas, simplemente las levantaban, pero si estaban con sus familias, se les acercaban para ofrecerles trabajo, con el mismo método mencionado, ofreciéndoles dinero por adelantado para cerrar el trato. Las chicas, al llegar al lugar, lo primero que hacían era alimentarlas con tortillas y frijoles. Todo esto mencionado es gracias a los testimonios contados por las mismas chicas. Cuando las jóvenes llegaban a cumplir los 25 años de edad,
las poquianchis ya las consideraban viejas, por lo cual se las entregaban a Salvador Estrada, alias el Verdugo, quien las encerraba en un rancho llamado San Ángel, que era propiedad de las poquianchis, ubicado en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Es ahí donde las poquianchis las encerraban sin darles de comer ni beber por varios días. Una vez debilitadas, si lograban soportar eso, eran sometidas a una brutal golpiza hasta quedar completamente sin fuerzas, por lo cual eran enterradas vivas. Otras sí tuvieron que quitarles la vida para poder ser enterradas en la misma propiedad. Pasando los años, muchas de las mujeres que tenían en los burdeles comenzaron a tener no solo embarazos, sino enfermedades venéreas, de las cuales muchas de ellas fallecían al no poderlas llevar a los hospitales por temor a que fueran descubiertas en su negocio. Si alguna de las jóvenes más populares del negocio salía embarazada, se les hacía de todo para que perdieran a su embarazo. Y si alguna de ellas de igual manera fallecía, eran llevadas al rancho con el Verdugo. Estamos hablando de un negocio que duró aproximadamente 20 años, pero como todos sabemos, tiene un final. Y en 1963 hubo un cambio de autoridades en el gobierno de Guanajuato. La mayoría de la gente que tenían trato con las poquianchis fueron sustituidas. Además, se implementó una nueva ley donde se eliminaban las casas de citas y burdeles, por lo cual tuvo María de Jesús que cerrar su burdel. Para ese entonces, Carmen, una de las hermanas, ya había fallecido a causa de un cáncer hepático, mientras que María Luisa, la menor, ya se había retirado del negocio. Ella se fue a vivir a Veracruz, lo que dejó a María de Jesús con una sola opción: regresar junto a su hermana Delfina, llevando consigo a todas las jóvenes. Ya todo comenzaba a complicarse para ellas. A los días que María de Jesús volvió con su hermana, el hijo de la señora Delfina, de nombre Ramón Torres González, ya mencionado, se encontraba en un bar cercano al Guadalajara de noche, donde se enfrascó en una discusión con un sargento de la policía que rápidamente escaló a convertirse en una balacera, donde perdería la vida el famoso Tepo. En cuanto Delfina, su madre, se enteró de lo sucedido, dicen que gritó con tanto enojo y desesperación que entonces salió con un rifle en mano para disparar en contra del bar donde había ocurrido todo. Las hermanas y Delfina vestirían de luto hasta el último día de su detención, y es por ello que en las fotografías de su detención aparecen enlutadas. Varios días después, las autoridades llegaron a clausurar el Guadalajara de noche, con el pretexto de que sabían que los implicados de la balacera del bar eran los dueños del mismo. Ya con temor, las hermanas Valenzuela se fueron a refugiar a su rancho de San Ángel. La casa en la propiedad era de tan solo 3 cuartos. En 2 habitaciones encerraron a más de sus 20 mujeres, las cuales desconocían que en todo su alrededor, pero bajo tierra y algunas otras incineradas, se encontraban sus hermanas, sus amigas, que les habían quitado la vida a estas hermanas. El encierro duró por más de 8 meses. La comida se empezó a escasear y muchas de las jóvenes murieron lamentablemente por hambre y otras por enfermedad. El golpe final a este imperio de terror terminaría cuando Catalina Ortega, una de las jóvenes que se encontraban encerradas en el lugar, logró escapar por una ventana. Catalina, con un grave cuadro de desnutrición y maltratada, regresó a su casa y junto con su familia acudieron con las autoridades locales para ir a descubrir el lugar donde las tenían recluidas y contar todo lo que había ocurrido durante todos estos años. Las autoridades enseguida acudieron al Guadalajara de noche y al rancho de San Ángel, capturando en este rancho a María de Jesús y a Delfina. Se encargaron de liberar a las jóvenes y después de una inspección lograron encontrar los restos de 80 mujeres y 11 hombres y un sinfín de huesos humanos, de los cuales se calcularon entre los 90 y 150 víctimas. Después de casi 20 años del imperio de las poquianchis por fin había caído. Las 2 hermanas detenidas fueron trasladadas a la cárcel de Guanajuato para ser enjuiciadas. Incluso tuvieron que ser salvadas por la misma policía, ya que la población quería lincharlas. Además, María Luisa, que era la menor, que se había retirado del negocio, regresó a Guanajuato a apoyar a sus hermanas y por miedo a ser linchada en Veracruz, por lo cual inmediatamente fue arrestada. Las hermanas recibieron 40 años de cárcel, pese a que encontraron 91 cuerpos. Solo les fueron inculpadas por 17 crímenes comprobados y 10 probables. María Luisa terminó enloquecida en la cárcel por su trauma a casi ser asesinada por la población y a la sentencia que recibió. Delfina tuvo un fatal final, ya que unos albañiles se encontraban reparando unas goteras en su celda y se les cayó un balde lleno de 30 kilos de cemento que le cayó en la cabeza a Delfina, dejándola por 15 días en completa agonía antes de finalmente dar su último aliento. María de Jesús salió de prisión, se terminó casando y se perdió en el anonimato. Nadie sabe qué ocurrió con ella. Unos dicen que falleció a consecuencia también de cáncer. Otros desconocen qué ocurrió realmente con ella.
Cabe resaltar que todas las propiedades de las Poquianchis fueron arrebatadas por los mismos pobladores y por el gobierno. Sin duda, esta es una de las historias más perturbadoras que han ocurrido en México. Es por eso que nosotros nos dimos a la tarea de ir directamente a El Salto, Jalisco, y visitar esa casa donde nacieron las 4 hermanas. Una vez llegando a la propiedad, inmediatamente pasaron unos segundos para que nos abordara un familiar directo de ellas. Por respeto a la persona que nos abordó, solo pondremos unos fragmentos de aproximadamente 1 minuto. De igual manera distorsionaremos su voz, así que comenzamos con estos fragmentos. Sí, pero ellas sí eran del Salto, ¿verdad? Pero no sabes bien dónde... No sé todo, pero no les puedo contar nada. Yo sé la historia, pero no les puedo contar nada. Inclusive, pues es molesto. Es molesto. ¿Qué es lo que pasa? Fue una persecución política, no de ellas. Okay. No fue realmente Eso es lo que decían. sí, yo les pongo el caso igual al de Kay del Castillo. Okay. Que se juntó, se reunió y ya era lo peor. Crearon el libro, la película, o sea, todo lo que se ha hecho es una mala información. Inclusive la alarma fue un medio pagado. Todas las que presentan son personas pagadas, los testigos, las testigos son personas pagadas. Aquí cualquier persona, ¿por qué no hablan de que ellas regalaron una corona de oro a la Madre Admirable? ¿Por qué no hablan que ellas fallecía alguien de aquí del Salto y ellos mandaban cajón, mandaban... Nadie sabe eso de la corona, bueno, pues así. Inclusive ya preguntamos, la corona se la robaron, no sabemos quién. Aquí en la parroquia. Aquí en la Madre Admirable. No hay un registro, no hay nada. Entonces, lamentablemente, lo malo se lo sacan, lo difunden, apoyaban a mucha gente. Te digo, había un velorio y les hablaban a ellas. Entonces mandaban, si no tenía cajón, mandaban el cajón, mandaban costales de café, costales de azúcar. Pagaban el sepelio. Se ayudaban pues aquí. Sí, afortunadamente. Al contrario, pues a lo que... Mira, los que vienen así son gente de fuera. Entablamos una pequeña conversación entre 6 a 8 minutos, de los cuales, como ya escucharon, la persona no tiene interés en contarnos la historia, porque ya no quieren revivir esos momentos difíciles. Y es por eso que lo entendemos totalmente y respetamos su privacidad. Es por ese motivo que nosotros pasamos a retirarnos, pero a seguir investigando. Estas son algunas fotografías tomadas en 2010 de la propiedad, cuando se encontraba en completo abandono. Con esto concluimos el caso Poquianchis. Esperemos que les haya gustado mucho, amigos. No olviden suscribirse y regalarnos su like y comentarnos si quieren saber más acerca de este caso. Así que nos vemos para la próxima aventura, amigos. Hasta luego.